Reacciones químicas. Vamos a iniciar con la explicación de qué es una reacción química. Una ecuación química es una representación escrita que proporciona información acerca de lo que ha ocurrido en los cambios químicos. Por lo general, tratamos de asimilarlo con lo que es una reacción química porque es muy similar a cuando hacemos una ecuación en matemáticas. Por lo tanto, la definición para la reacción química sería que es un proceso en el que a partir de una o más sustancias originan otra u otras diferentes de las iniciales. Por ejemplo, si ustedes tienen dos sustancias como el magnesio y el ácido clorhídrico, al unirlos o al combinarlos vamos a formar nuevos compuestos. En este caso formaríamos el cloruro de magnesio y el hidrógeno. Es importante reconocer que en una reacción química tenemos del lado izquierdo a los reactivos y del lado derecho a los productos. Y es importante que ustedes deban de identificar cada uno de los elementos que hay en una reacción química. Entonces, en sí, una reacción química es la combinación de dos o más sustancias que van a generar nuevos productos, que es muy diferente a una mezcla. Más adelante vamos a ver mezclas y también ya las vieron en el semestre pasado. Las mezclas es que cuando se combinan dos sustancias, por ejemplo agua con cloruro de sodio, estos no van a reaccionar y formar nuevos productos, sino que se van a combinar para mezclarse y formar una disolución. Esa es la diferencia con una reacción química. En una reacción química sí vamos a tener nuevos productos. Una reacción química nos facilita información importante. Indica cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Como les acabo de mencionar, los reactivos van a ser aquellos compuestos que estén del lado izquierdo de la reacción, que va a estar dividida por unas flechas, y del lado derecho van a estar los productos. Proporciona la fórmula de los compuestos o sustancias. Eso también ya lo vieron el semestre pasado, es decir, en una reacción química ya vamos a tener como tal al compuesto o a la molécula. Ejemplo, tenemos al cloro más al hidrógeno, nos va a formar ácido clorhídrico. Estos nombres ustedes ya lo deben de conocer y deben de retomarlos para que inicien con este semestre. Nos da la cantidad de cada una de las sustancias presentes, es decir, el coeficiente estequiométrico. Este es muy importante que lo observen. El coeficiente estequiométrico se va a colocar en la parte derecha de cada sustancia o de cada compuesto. Aquí, por ejemplo, tenemos al ácido clorhídrico. Este nos está indicando que tiene un 2 en la parte izquierda, es decir, hay dos moléculas de ácido clorhídrico. Es importante que lo comiencen a identificar porque más adelante vamos a ver las reacciones, el balance de reacciones químicas, y esto nos tiene que ayudar para poder balancear y llegar a la ley de la conservación de la masa. Indica el número de átomos de cada elemento que participa en la reacción. Los subíndices, como se darán cuenta en los ejemplos anteriores, hay un número que se anota de forma pequeña y se le llama subíndice y se va a anotar abajo de cada uno de los elementos de una sustancia. En este ejemplo que les acabo de colocar es el cloro, cloro 2. Quiere decir que hay dos átomos de cloro en esa molécula. Esa es la diferencia. El coeficiente estequiométrico nos indica el número de molécula y el subíndice nos indica el número de átomos en esa molécula. Y finalmente nos indica el estado de agregación de las sustancias. En algunos libros o bibliografías van a encontrar que los elementos de una reacción se van a encontrar con una letra que es la G, la L y la S. Nos está indicando el estado de agregación en el que se encuentra. En este caso, por ejemplo, el cloro está en estado gaseoso. Y también es importante conocer esta parte porque ya cuando vamos al laboratorio debemos de conocer a los de una manera física. ¿Cuál es la simbología que vamos a utilizar en química o para reacciones químicas?
La primera son las letras. Esas letras son las que ustedes van a identificar en su tabla periódica. Los elementos químicos están representados por una simbología, es decir, por abreviaturas. El hidrógeno, el cloro, el oro van a tener una simbología del elemento químico. Vamos a utilizar también flechas. Las flechas, en el caso de que la flecha vaya hacia la derecha, quiere decir que hay una transformación. Es decir, ya no va a ser reversible, es irreversible. Yo llego a mezclar dos compuestos para formar uno nuevo, ya no va a regresar a su forma original. Cuando la transformación es reversible, tenemos dos flechitas, uno que va a la derecha y una que va a la izquierda. Eso quiere decir que hay reacciones químicas en las que vamos a formar nuevos compuestos, pero que después de un lapso de tiempo vamos a regresar a su forma original. Por eso se le llama reversible. Cuando tenemos una flechita en la reacción química que va hacia arriba, es porque hay formación de gas, y cuando va hacia abajo es porque hay formación de precipitado. Hay algunas reacciones químicas que de manera física vamos a observar que se generan gases, como que se genera un vapor. Entonces, a nivel teórico, lo representamos con estas flechas. Y finalmente el calor o la energía, que se representa con un triangulito. Eso nos quiere decir que las reacciones pueden ser, que pueden generar o que pueden absorber energía. Y finalmente los números, que ya lo vimos hace un momento, el coeficiente que se va a encontrar al lado de la sustancia, que nos va a indicar el número de moléculas, el superíndice, que nos muestra el número de oxidación y se va a colocar en la parte de arriba. También eso es muy importante que empiecen a identificarlo porque lo vamos a ver para determinar las reacciones por reducción, por óxido-reducción. Y finalmente el subíndice, que también ya lo vimos hace un momento, nos indica el número de átomos. Y bueno, aquí finalmente les dejo algunos ejemplos. Tenemos que un mol de gas cloro, vean todos los elementos que estamos notificando. Un mol de gas cloro reacciona con un mol de gas hidrógeno y esto nos va a producir 2 moles de ácido clorhídrico en estado gaseoso. Así es como se leen las reacciones químicas. En el siguiente ejemplo son 2 moléculas de clorato de potasio en estado sólido, se descomponen en presencia de dióxido de manganeso en 2 moléculas de cloruro de potasio en estado sólido, más 3 moléculas de oxígeno en liberación, porque vean la flechita que va hacia arriba, nos está indicando que es gaseosa, o sea que se está generando un gas. Entonces, así es como tienen que ustedes leer las reacciones químicas.